me he fiado y estoy firmemente persuadido de que el juez justo tiene poder para velar hasta aquel día por el depósito que se me confió. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos vosotros. La Iglesia celebra hoy la fiesta de la conversión de San Pablo. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te amamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Oremos. Oh Dios, que has instruido al mundo entero con la predicación de San Pablo apóstol, concede a cuantos celebramos hoy su conversión avanzar hacia ti siguiendo su ejemplo y ser en el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a las que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. «Ananías», respondió él. «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Levántate y ve a la calle llamada Recta y pregunta en casa de Judas por un tal Saulo de Tarso. Mira, está orando y ha visto en visión a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista». Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo: «Anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes, y a los hijos de Israel yo les mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre».
Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban pasmados y comentaban: ¿no es este el que hacía estragos en Jerusalén con los que invocan ese nombre? ¿Y no había venido aquí precisamente para llevárselos encadenados a los sumos sacerdotes? Pero Pablo cobraba cada vez más ánimo y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueden responder: id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: id al mundo entero, proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta, esta conversión de San Pablo, que es una conversión para algunos un poco extraña, pero es el modelo de conversión. Para muchos, conversión quiere decir simplemente creer en Dios y no va por ahí. Conversión para otros es dejar malos hábitos por otros buenos y tampoco va por ahí. La conversión es lo que hemos visto en esta primera lectura. Es Pablo que está persiguiendo a los cristianos. Pablo era buena gente. No creamos que era un ateo anti Dios, anti todo. No, simplemente estaba convencido de que los cristianos eran mala gente, eran herejes. Y él era judío y buen judío. Ya está. Y como tal quiere actuar como buen judío, respondiendo a lo que Dios quiere. Solo que no se da cuenta de que va contra Dios y que cree estar al lado de Dios y está muy lejos de Dios, pero mucho. Y entonces, hemos visto la escena. Ha perseguido a los cristianos en Jerusalén, los ha ido poniendo en la cárcel y ahora pide cartas para poder poner en la cárcel en Damasco. Damasco, capital de Siria, que no estaba excesivamente lejos, a pocos días de camino de Jerusalén. Y dice que ya a punto de llegar, viene toda esta escena. Está cerca, va en caravana, va con más gente, como era normal en la época, y ve una gran luz y oye las palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo curioso es que estas palabras las oyen todos los que van con él, pero no ven nada. El único que ve es Pablo, el único Saulo. Pero de oír las palabras sí que lo oyen todos.
cae a tierra. Aquí, bueno, todo el mundo siempre habla de Pablo que cae del caballo. Podría ser que fuera caballo, no digo que no, pero eso de caer del caballo es por los cuadros del Renacimiento, donde se ve a San Pablo cayendo de un caballo. Pero aquí no se nos habla de ninguna caída de ningún caballo, pero bueno, eso no es nada importante. Y el caso es que queda ciego. A partir de ese momento deja de ver durante 3 días hasta que irá a Ananías y le impondrá las manos. ¿Por qué quedar ciego? Bueno, ese es el contacto con Dios. Cuando tú te crees que lo ves todo y que eres el gran sabio y lo sabes todo y lo ves todo, y entras en contacto con el Dios de verdad, Dios te hace ver lo que eres, un pobre ciego que no ves nada, aunque creas saberlo y verlo todo. Por desgracia, esto es muy común en nuestro mundo, toda esta enorme cantidad de gente que cree saberlo todo y son absolutos ignorantes de lo que es la verdad y de quién es Cristo. ¿Dónde está la conversión? Darse cuenta de que si queremos encontrarnos con Dios, hemos de encontrarnos con Cristo. Y Cristo es el Mesías, el Señor, el Salvador. No hay otro que nos salve, solo Él. La conversión es a ser cristianos. Para muchos, incluso cristianos, piensan, bueno, no, lo importante es creer en Dios, no importa qué religión, no importa si eres protestante o eres budista o eres quién sabe qué. Lo importante es tener, incluso aunque no creas en Dios, es tener espiritualidad. Estas formas de New Age que, aunque suene muy duro decirlo, pero que en el fondo son diabólicas, porque es la búsqueda de sí mismo contra Dios y no se dan ni cuenta. No digo que ellos estén endemoniados, pero el sistema lo es. Es un sistema de apartar de Dios en nombre de una falsa espiritualidad. Y ahí entra el Reiki y entran tantas cosas que la gente dice que son estupendas, maravillosas, pero que no vienen de Dios ni muchísimo menos. Y aquí lo que vemos es esta conversión. Cristo en el centro. ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Claro, eso para él fue una revelación absoluta. Primero porque era anti-Jesús. Segundo porque se da cuenta de que en realidad él no era consciente de perseguir a Jesús, perseguía a los cristianos. Pero perseguir a los cristianos es perseguir a Cristo. Y esto se repite también de generación en generación. Muchos de los que en nuestros gobiernos y en nuestra sociedad y en nuestras instituciones son tan claramente anticristianos, no se dan cuenta que lo que persiguen es a Cristo, no a los cristianos. Es lo que los filósofos modernos llaman la cristofobia. La fobia a todo lo que sea de Cristo. Hay que sacar todas las imágenes religiosas, hay que cerrar, si es posible, las iglesias, hay que cerrarlo todo. Hay que eliminar a Cristo de nuestra sociedad. Eso es cristofobia. Dicen, no, si el problema no es, pasan de la religión, el problema es que estos cristianos son fanáticos. No. El problema es que no se dan cuenta, pero el diablo los lleva a ir contra Cristo. Y esa es la esencia de fondo. Son los modernos anticristos. Van contra todo lo que sea Cristo, como lo hacía San Pablo, exactamente igual. Solo que él llega a la conversión y ojalá tantos también de hoy lleguen a la conversión. Pero hay una diferencia. Pablo siempre había ido de buena voluntad, no digo de buena fe, porque no era buena fe. La fe buena está en Cristo. Estar anticristo no era buena fe, pero sí que lo hacía pensando de hacer realmente el bien y buscando el bien. El problema es cuando tantos no buscan ningún bien, sino que lo hacen por ideologías, por seguir las modas del momento, por agradar a los poderosos de cada lugar, por las ideologías anticristianas. Claro, cuando lo hacen así, qué difícil es la conversión, porque no han buscado el bien, aunque sea un bien que ellos no han entendido, pero no era el bien. Así todo, se continúan viendo conversiones también en nuestro tiempo. Son unos cuantos,
cada año, los que se van convirtiendo de gente que era anticristiana, que vivía sin Dios, sin nada, y han ido descubriendo a Cristo. Hemos de ser comprensivos con aquellos que se convierten, porque para ellos todo esto es nuevo, esto de ser cristiano. Pero es un gozo ver estas conversiones que nos van llegando año a año. Y llega, decíamos, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él queda ciego, signo de lo que era realmente ciego a los ojos de Dios. No veía nada de lo que era la auténtica fe. Y vemos toda esta escena de la iglesia que empieza. Ananías se le presenta al Señor en una visión. ¿Ves? Habla con este Saulo, impone las manos para que recobre la vista, después bautízalo. Hombre, pero si este es el gran perseguidor, si el daño que nos está haciendo, tranquilo, yo lo he escogido, es mi escogido, para ser testigo mío ante las naciones, ante los judíos, ante los reyes. Bueno, si tú lo dices, pues lo hacemos. Tantas veces esto pasa, A veces en la iglesia vemos las cosas diferentes de cómo las ve el mismo Jesús y nos ha de dar toques para decir, que esto no va por aquí, esto va por allí. Y hemos de bajar la cabeza y decir, como siempre, tú tienes razón, no nosotros. Y por eso hemos de ser, también convertirnos día a día a la voluntad de Dios. Pablo, Saulo, que es el mismo, cuando llega allá Ananías se convierte del todo. Con la imposición de manos recobra la vista, se hace bautizar y enseguida empezará a hablar de Cristo como el Mesías. Es un hombre que no puede esperar. ¿Ha conocido a quién es Cristo? Pues, como decía él, a mí me ha hecho apóstol como a un aborto, uno fuera de tiempo, no como los demás que estuvieron allí y conocieron a Jesús. A mí, yo lo he conocido después de su muerte, pero es él el que me ha conocido a mí y pasa a ser testigo y apóstol de una forma especial hasta dar la vida por Cristo. Para nosotros esta conversión es signo de nuestra conversión necesaria día a día. Hay de aquellos que ya se crean buenos cristianos para siempre. Cada día hemos de estar atentos, convertirnos a lo que Dios nos pide para un día llegar con Él a la vida eterna. En esta festividad de San Pablo, convertido a Cristo y elegido apóstol suyo, oremos al Señor. Para que como San Pablo todos los cristianos se sientan en comunión con la Iglesia universal y particular, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que también nosotros, siguiendo el ejemplo de San Pablo, conozcamos mejor a Cristo y lo sigamos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que leyendo y meditando las cartas de San Pablo crezca nuestra fe y se traduzca en obras, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros también, como San Pablo, testigo fiel de Jesucristo, sepamos dar buen testimonio del nombre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que pronto llegue el día en que todos cuantos creemos en Cristo podamos compartir el pan y el cáliz de una misma Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y que por intercesión de Santa Teresita podamos pagar las obras de los nuevos locales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y acoge, Padre bueno, las oraciones de tu pueblo que celebra la conversión del apóstol San Pablo. Te pedimos que sus enseñanzas iluminen siempre a la Iglesia y a nosotros nos ayuden a ser fieles a tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros medida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios te pedimos, Señor, que el Espíritu nos ilumine con aquella luz de la fe que alumbró al apóstol San Pablo para propagar siempre tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado por Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tenga siempre por guías a los mismos pastores a quienes tu Hijo estableció como enviados suyos. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor, te proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Josep y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios nuestro, que los sacramentos recibidos acrecienten en nosotros aquel ardor de la caridad que abrazó al apóstol San Pablo y le impuso al cuidado de todas las iglesias. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor esté con vosotros. Nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Muchas gracias a Dios.